te miras cabizbajo y triste. Tú ya sabes que alguien te puede ayudar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Estas son las palabras de la Biblia que me hablan muy claramente, diciéndome que Dios ha puesto algo en mis manos. Mi nombre es José Jiménez. La primera vez que supe que Dios puso algo en mis manos no fue porque lo leí en la Biblia, sino porque Dios me lo hizo saber por medio de una cristiana, una señora ya entrada en años que ni conocía. Tú tienes un trabajo que hacer para Dios. Esas fueron las únicas palabras que ella me dijo. Tú tienes un trabajo que hacer para Dios. Nunca más volví a mirar a esta hermana, pero de allí en adelante nunca pude olvidar esas palabras. Estaba yo en una iglesia a la cual iba porque acompañaba a la familia con la cual vivía. Esa familia me daba alojamiento y comida. Yo de 18 años vine a parar en esa casa, ya que dejé a mi familia porque me fugué de la casa de mis padres y junto con otros 4 amigos llegamos a parar a Baja California. Ahí en el poblado de Primo Tapia, de Playas de Rosarito, en un templo llamado La Hermosa, me dijeron así: tú tienes un trabajo que hacer para Dios. ¿Cuál sería ese trabajo? Si ni cristiano era. Por casualidad entraba de vez en cuando al templo. Y fue en una de esas casualidades cuando escuché esas palabras. Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Aguiñaga Ibarra. Me complacería decirles cómo fue mi vida pasada, en mi juventud sin Cristo, y cómo fue que me acerqué a Dios. Sucede que yo fui criado en un orfanato, el cual era cristiano, y por consiguiente, desde pequeño escuché el Evangelio. Pero como siempre pasa, todo lo hacía al revés. No hacía caso del Evangelio, aunque sí había temor a causa de la Biblia y de los tiempos finales. Al ir creciendo, cuando cursaba la secundaria, fui perdiendo ese temor y me enfocaba más en mis amistades y diversiones. Mi comportamiento era muy malo, pero solo en la escuela únicamente me querían correr. Pero a causa de mis calificaciones no lo hicieron, pues sucede que sí era muy desastroso, pero me gustaba estudiar. En ese tiempo tocó la casualidad en que un integrante del grupo musical de la iglesia a la que me llevaban desde pequeño, que estaba a un lado del orfanatorio, se salió del grupo y, aunque no sabía tocar nada la batería, me invitaron a tocarla. Y como me gustaba la música, pues decidí entrarla. Como al año y medio de eso, todos los demás músicos del grupo se fueron de la iglesia y me quedé yo solito. No sabía tocar bien, pero me gustaba mucho y por eso seguía yendo a la iglesia. En esos tiempos, Dios empezó a tratar con 2 jóvenes que iban a la iglesia de vez en cuando y estaban aprendiendo a tocar la guitarra. De ahí en adelante, Dios empezó a mover las cosas de una manera especial. ¿Qué estaba pasando? Nos empezamos a juntar, nos hicimos amigos, nos reuníamos para practicar música, de tal manera que de un momento a otro, los 3 que estábamos tratando de aprender a tocar música, porque no había quien nos enseñara, bueno, nosotros 3 ya estábamos tocando en el templo, sin ser cristianos, sin haber aceptado a Cristo.
Éramos Miguel Ángel Gutiérrez, José Jiménez y yo. Padre Celestial, hoy vengo a Oh sí, cuando Jesús empezó a moverse en nuestras vidas, pero nosotros no lo entendíamos. Antes de decidirnos a ser fieles cristianos, ya cantábamos cantos especiales. Ya Dios me había inspirado para componer algunos de ellos, y aún así no entregaba mi vida a Jesús. Lo que nos interesaba en ese tiempo era ganar fama, tener algo que enseñarle a la gente para presumir. Queríamos enseñarnos a tocar bien para hacerlo después para el mundo, en fiestas y bailes. Dios bendiga a todo quien esté escuchando esta grabación. Mi nombre es Alejandro Larios Torres. Mi vida fue algo similar a la de mi hermano Jiménez. Me drogaba, maldecía y tantas cosas que para muchos son normales en este mundo. Mas creo más importante relatar cómo es que me encontró Jesús, el Hijo de Dios. De pequeño ya había ido a una iglesia cristiana por causa de una tía. La primera vez fui para ver una película que se llama Infierno en Llamas. Me gustaba ir a la iglesia, pero solamente a la escuela dominical. Y una ocasión participé como chambelán de una quinceañera entre los cristianos. Y que empiezo a envolverme con las amistades del mundo y sus placeres. Y sí, olvidé todo. Yo creo que Dios ya me estaba buscando, pero yo no quería nada de Dios. Yo fui uno de los 5 jóvenes que abandonamos a nuestros padres en Guadalajara y paré aquí en Baja California junto con Jiménez. El motivo que hizo decidirme por completo a dejar a mi familia fue que mi papá me encontró haciendo lo malo, pues fumando marihuana. Ya se imaginarán lo que pasó. Y con eso, que no me gustaba que me dijera nada, opté por irme de mi casa. Ya en Baja California me dediqué a trabajar y a andar de vago. Y aunque quería juntar mucho dinero, no lo podía lograr. Lo único que logré al principio fue tener un carro y andar en él, pues era mi mejor entretenimiento. Una tarde me subí al carro y me fui a dar la vuelta a otro pueblo, a 3 kilómetros de Primotapia, donde vivía. Ya cuando regresaba, al estar saliendo del poblado, miré una patrulla federal que entraba por otro lugar y el federal se me quedó viendo. Como no tenía papeles del carro, ni placas, ni licencia, me imaginé que me iba a seguir, y así fue. Lo más que recuerdo es que le pisé todo al acelerador y ya no supe más de mí. Cuando volví en sí, estaba en la iglesia, sentado en una banca, y allí estaban Jiménez, Daniel y Miguel, ensayando cantos. Luego que me vieron, me dijeron que si quería ensayar con ellos. Y como éramos amigos, pues me animé y me enseñaron a tocar el teclado con un dedo, porque era lo único que sabía. Como me gustaba eso de la música, seguí yendo con ellos y al paso de los días miré que el asunto iba en serio. Mas aún así, todavía ninguno de los 4 habíamos aceptado a Jesucristo. Nuestro interés era solamente la música. Cuando miré que el asunto iba más en serio, fue cuando el pastor de la iglesia nos invitó a Mexicali, a una convención nacional de iglesias. Esto sucedió así porque cuando ensayábamos en la iglesia pusimos una grabadora a medio salón y grabábamos en un cassette nuestros ensayos para oírnos cómo es que tocábamos. Luego fuimos y se lo enseñamos al pastor y él
Pues contento nos invitó a Mexicali. Así empieza esa grabación que hicimos. Fruto de la inspiración de Dios, para honra y gloria del Señor. En la batería vemos a nuestro hermano Daniel. ¿Te imaginas? ¿Qué pensarían los que nos escuchaban cuando tocamos así en la convención? Y aparte, que se le ocurre a Jiménez decir por el micrófono, públicamente, que ninguno de nosotros éramos bautizados. Algo maravilloso fue pasando cada día de esa convención hasta que llegó ese último día en el cual hubo bautismos. Semanas antes habíamos hecho nuestra decisión entre nosotros mismos de ser verdaderos cristianos. Dejamos de fumar y tomar, de maldecir y otras cosas que nosotros creíamos que nos impedían ser fieles cristianos. Y así porque sí, ya éramos cristianos.
aunque solo de fe, de palabra, sin haber sentido la presencia de Dios. Pensando esto, cómo era antes mi vida. Nosotros teníamos en mente no bautizarnos aún, sino hasta que fuera el aniversario de nuestra iglesia. Esa convención fue en abril y el aniversario era hasta septiembre. Pues faltaba un buen tiempo. Mas Dios, mostrando su amor para con nosotros, nos enseñó que ya no íbamos a creer en Él por pura palabra, pues Dios nos bendijo con su presencia viva, real en nuestra persona, en el servicio de la tarde del penúltimo día de la convención. Así que el último día, día de bautismos, no podíamos dejar de derramar lágrimas al presenciar los bautismos, y llorábamos porque nos queríamos bautizar ya. 3 de nosotros dimos ese paso de obediencia al bautizarnos para mostrar a todos que nuestra vida se la dábamos a Dios por Jesucristo. Ese mismo día, cuando volvíamos a tocar por la tarde, algo sorprendente pasó en nosotros. Nuestra música, nuestras palabras, todo era diferente.